muchas veces ese espíritu principal es la principal atadura, la atadura más complicada que tiene una persona, que muchas veces no la puede dejar. Hay veces que tú crees que la gente, el problema es el alcoholismo, y a veces el que está ahí como control o como jefe es el de la raíz de amargura, falta de perdón, porque ese es el que hace que los demás estén ahí y legaliza ese cuerpo para que sea un portal de conducción de espíritu ese cuerpo. O sea, tú identificas a veces por el tipo de pecado y la condición espiritual. Y mucha gente a veces que te llaman a ti están bajo presiones terribles. Yo estaba hablando con una mujer por teléfono y yo estaba con mi esposa y la mujer estaban hablando bien, una mujer muy educada. Y cuando empecé a orar, al minuto de empezar a orar, el demonio tomó la voz de la mujer y empezó a decir, no me voy. Y mi esposa después de la liberación me dijo, wow, pero es sorprendente, porque esa mujer le estaba hablándote tan bien, tan educada, y estaba hablándote tan normal. Y cuando el demonio se manifestó, habló de una manera totalmente diferente. Yo le dije, ella me llamó porque ella entiende que necesita ser liberada. Porque la mayoría de los pastores que nosotros tenemos aquí en Dominicana y en muchos países creen que oran por la gente se liberó, la gente no se pone el pantalón, no se pone el vestuario que se ponía. Por ejemplo, la mujer ya no iba a donde va, ya tú crees que está libre. Atención naciones, prepárate para vivir 3 días de transformación, liberación y sanidad interior profunda. Llega a Juan Dolio, República Dominicana, la Cumbre Mundial de Sanidad Interior. Ciudad de Esperanza será el epicentro de la gloria de Dios. Sanando corazones, restaurando naciones. Este 12, 13 y 14 de septiembre Dios sanará corazones, restaurará vidas y activará una nueva dimensión de libertad espiritual con la participación de su servidor Camilo Quiñones, mi amada esposa, la pastora Quiñones, y con la participación especial del apóstol Héctor Encarnación y el profeta Juan de los Santos, además de un equipo de ministros ungidos que impartirán palabra profética, ministración profunda y una unción especial de liberación. Y atención a todas las personas, las primeras personas que se registren recibirán alojamiento y estadía completamente gratis. Así que por favor, regístrese a los siguientes números. +1 829-346-3141. No te lo puedes perder. Es tiempo de restaurar el alma, sanar el corazón y entrar al propósito eterno de nuestro Dios. ¡Te esperamos! Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a su programa favorito de todo YouTube. Les invito de antemano que se suscriban, le den like y lo compartan, porque sé que estos videos que hacemos con mucho amor es para la edificación de los santos, para la edificación de ustedes, de una audiencia cristiana que sigue a Cristo, y si no lo sigue, por vía de estos programas, les invitamos a seguirlo. Así que hoy estamos con un invitado especial, un evangelista que Dios está usando fuertemente en la liberación. Estamos hablando de nada menos del ministro Miguel Mateo. ¿Cómo se siente, mi hermano? Amén, mi hermano Wander. Dios te bendiga. Un placer, un gozo de estar contigo acá. Y tú sabes que para mí es una bendición compartir contigo. Y hablar de liberación para mí es como comer arroz con pollo. Me gusta hablar de liberación. Es un tema importantísimo al día de hoy que la gente está descubriendo. Tú sabes que hoy en día, gracias a los videos de muchos ministros, se ha descubierto muchas cosas de liberación que la gente no sabía. Claro que sí. Dios está como moviendo al creyente en este último tiempo a creer en la liberación, que es el pan de los hijos. Exactamente. Nosotros estamos llevando unos ministerios de liberación a cabo. Nos escriben personas diarias por llamada, se anotan. Estamos ministrando presencial todos los viernes conjunto al pastor Camilo Quiñones y la pastora Quiñones, mi esposa. Okay. En mi iglesia ministramos los viernes. Mañana toca liberación presencial. Wow. Nosotros preparamos a la persona, antes de consultamos, buscamos el origen conforme al Espíritu. Exactamente. Y luego le ministramos. Así que si usted quiere ser parte de esto, y los que viven aquí en el país son presencial, lo que no, nosotros ministramos por teléfono, lo agendamos porque hay muchas personas. Tremendo. Simplemente tengo 30, yo me tocó 30 esta semana. Dios mío. Camilo
llevan 100 y más de ahí, ya tú Dios sabes. mío, qué tremendo. Nosotros llevamos ese ministerio y queremos decirle que si usted tiene alguno de los síntomas de liberación que se van a hablar aquí, usted necesita liberación. Así es. Ministro, ¿por qué síntoma nosotros podemos calificar que una persona necesita liberación? Wow, hay muchos síntomas, pero mira, ayer exactamente yo estaba haciendo un live en el monte de oración y hablaba de los patrones de conducta, patrones conductuales que a veces nosotros lo tomamos como algo normal. Es normal, es algo típico de la persona, pero hay patrones de conducta que te revelan una atadura o te revelan una ligadura espiritual o una opresión demoníaca. Porque a veces la gente desconoce y cuando no se le explica por la palabra, muchas veces las manifestaciones. Jesucristo habló de un muchacho endemoniado y nos revela la historia que Jesús le pregunta al padre qué tiene y qué hace el muchacho. Y él le explica los síntomas. El padre le revela los síntomas del muchacho. Dice que el demonio que tiene lo tira al fuego, lo tira al agua y dice que muchas veces quiere matarlo. Y Jesús identifica un espíritu antes de hacer liberación, identifica con una entrevista que le hace al padre cuál es la causa, identifica que también el espíritu estaba hace mucho tiempo en el muchacho porque le dice, ¿desde qué tiempo está así? Le dice, desde su niñez. Jesús entrevistando, o sea, cuando uno habla de la entrevista a los demonios, yo no soy muy pro entrevista, te voy a decir esto. En el tiempo que tengo la liberación no soy pro entrevista, de que hay que entrevistar a todo el mundo, pero hay casos específicos, Wander, donde tú necesitas entrevistar. Que se dan. Sí, porque a veces no todo te lo revela Dios. Y hay cosas que la gente tiene, que son es lo que produce la legalidad en la persona y provoca que el demonio no se vaya nunca hasta que tú no empiezas a descubrir, a socavar, a preguntar. Entonces, síntomas de que una gente está oprimido son los patrones de conducta, patrones conductuales de cosas que la gente no puede dejar de hacer. Por ejemplo, hay personas que están atados, por ejemplo, a la masturbación y ellos por sí mismos dicen, voy a dejar de masturbarme, y duran una semana a fuerza de voluntad, con dominio propio, pero a la semana sucumben y entonces vienen más fuertes. Y la pornografía por igual también. A veces la gente está atada a la pornografía y ellos mismos dicen, voy a dejar de ver pornografía. Y duran un día, 2 días sin verla y el tercer día vuelven otra vez. O sea, cuando es una atadura, una ligadura espiritual o cuando hay un demonio operando en el cuerpo, tú lo ves porque es imposible que la gente se pueda desligar. La gente no puede ser libre si no es por el poder del Espíritu Santo o si no hay una liberación per se a través de un ministro, de un profeta o de una gente que le ore por liberación. Wow. O sea, los síntomas son los que determinan cuando una persona tiene liberación. Claro que sí. Pero entonces, con lo que tú me acabas de decir, también validaste lo que son las entrevistas. La persona, es bueno que se entreviste con el ministro de liberación antes de la liberación. Mira, esa parte de la entrevista, te dije que no soy pro, pero entiendo que hay momentos y circunstancias. Y la Biblia, Jesús señaló, hay 2 momentos ahí donde Jesús habla y entrevista. En una entrevista al Padre, porque a veces una persona, por ejemplo, te trae una situación de alguien que está oprimido. Lo primero que te dice, mira, yo tengo un hermano que está oprimido en tal área, tiene tal problema, y te explica. Tengo una hermana, ella está en Estados Unidos, que ella me llamó y me explicó de una situación que ella tenía, porque ella me habló de que quería ser libre. Entonces yo le dije, cielo, tenemos que hablar. Y me habló de que ella fue a un lugar, a un altar, cuando tenía cierta edad, adolescente, que la consagraron, que iba a ser medium y todo eso. Y desde ahí ya yo entendía con qué iba a pelear y cuáles eran los pasos que yo iba a hacer. Porque liberación no es hablar en lengua a la gente en la cabeza, ni reprender. Hay que conocer para saber qué tú vas a tratar y qué tú vas a golpear. Y a qué espíritu tú vas a reprender, porque tú no puedes ir a lo loco. Liberación no es reprender y hacer bulla y hacer mueca. Es saber a qué tú vas a reprender y con qué tú vas a tratar. Nosotros entrevistamos a la persona, para determinar las puertas abiertas. Exacto. Para ayudarle a cerrarla. Porque muchas veces la persona quiere liberación, pero ellos mismos impiden que esa liberación se ejecute de manera efectiva. Exacto. Porque muchos de ellos tienen falta de perdón. Y uno sabe que el que liberta es Jesús, no nosotros. Exactamente. Entonces, si la palabra establece que para tú ser perdonado necesitas perdonar. Exacto. Y una persona no quiere perdonar, nosotros no somos Robocop, nosotros no somos Jesucristo. Nosotros tenemos que cumplir lo que está establecido en la palabra. Exacto, es así, Juan. Entonces nosotros por ahí, por medio de la entrevista, vamos determinando y preparamos a la persona que se ponga a cuenta con Dios para luego ministrarle liberación. Y nosotros así nos cuidamos nosotros,
porque no le ministramos a una gente con las puertas abiertas. Sí. Porque se han dado casos que uno, por ejemplo, ordena que el demonio se manifieste. Sí. Pero el demonio tiene toda la legalidad de estar ahí. Exacto. Y hay demonios hasta que lo han dicho. Sí. ¿Entiendes? Sí. Porque los demonios son los primeros que delatan Claro que a la sí. persona. Claro que sí. Yo no me puedo ir de aquí porque yo tengo aquí legalidad. Esta es mi Claro. casa. Yo soy dueño de ella. Yo soy dueño de ella. Te lo Sí. dice literalmente. Claro que sí, claro, Wanda. Pero ellos lo dicen porque tienen toda la legalidad de estar Exacto. ahí, porque la persona está reincidiendo en ese pecado. Exactamente. Y muchas de esas veces, cuando tú ordenas que ese demonio se manifieste, ni te hacen caso después, porque ellos están ahí. Así es. ¿Entiendes? Tú sabes que yo ayer hablaba, hacía una alegoría o una explicación de cómo se rompen a veces o pierden fuerza esas ligaduras espirituales y esos demonios. Y explicaba de cuando tú vas a cortar un árbol grande. O sea, cuando tú vas a cortar un árbol grande que tú necesitas desarraigarlo, tú no sacas el árbol con todas las ramas y todos los frutos y lo sacas de raíz. Tú empiezas a cortar, a despojar el árbol. Entonces a veces, cuando tú vas a hacer liberación en una persona que tiene raíces y que tiene espíritu, que tiene raíces, tienen que empezar a despojar, a cortar, a quitarle fuerza a los espíritus. O sea, por eso uno siempre a veces manda a la gente a ayunar. Yo a la gente cuando quiere que se le haga liberación y están atados en ciertos niveles, yo lo mando, tiene que ayunar, vamos a orar. Incluso se le pide renuncia y confesión. Exacto. O sea, la renuncia y la confesión son parte fundamental de una verdadera liberación. Porque a veces nosotros nos hemos confundido, Wander, y hay una confusión inmensa en la gente que habla de liberación porque cree que liberación fui a un lugar, se manifestaron los demonios, algunos demonios me engañaron, porque hay demonios que engañan a los predicadores, Claro. que te hacen una bulla y tú crees que te está viviendo la película y tú dices, ahora te va por la boca y ellos te hacen un grito y tú crees que se fueron porque ellos saben engañar a la gente y no se han ido y la gente sigue oprimida. Entonces, una de las características para la gente liberada es que hay que ir, los espíritus tienen que ir perdiendo fuerza. Entonces, en esa parte tú vas despojando, vas cortando las ramas, vas cortando lo que le va dando vida y al final uno saca de raíz, cuando ya uno ha despojado y ya el árbol no tiene fuerza, uno entonces corta y saca la raíz, porque a veces tú haces el trabajo que yo hago, cortas, despojas y al final hay una raíz y tú sientes que como ministro tu ministerio no está siendo efectivo o la gente no está siendo libre correctamente. Y tú dices, me está faltando oración. A veces tú consultas a Dios y vas y oras porque sientes que tú oras por la gente y la gente sigue oprimida. Entonces ahí te das cuenta que no es un problema tuyo, porque tú como hombre de liberación estás dando los pasos correctos. Pero el que está oprimido, que es el principal causante de su opresión, es el que tiene que contribuir. Porque yo creo en esa parte. Claro, hay una claro. contribución del que está oprimido, que eso no se predica ni se enseña. Hay una contribución del que está oprimido, que tiene que pedir perdón, como tú decías, Claro. soltar raíz de amargura, despojarse. Incluso, yo creo en algo de la liberación que la gente no predica mucho. La liberación no es expulsar un demonio simplemente. Liberación es sustituir. Porque el demonio que sale de ese cuerpo deja un espacio vacío. Claro. Y ese espacio, para que el demonio no vuelva a entrar, tiene que ser lleno. Ahora, de eso no se habla. A la gente se le habla de que tú te despojas, de que tú vienes, pero la gente tiene que llenarse de la presencia. Claro. Si no hay Espíritu Santo, Wander, por más que tú lloremos, tengamos autoridad, ese demonio va a regresar porque no hay llenura, no hay cobertura espiritual, no hay presencia de Dios. Y yo envío a la gente que se llene del Espíritu Santo, que oren, que ayunen, que lean la Biblia, que escuchen de liberación para que aprendan y puedan ser libres realmente. Sí, porque lo más difícil viene después de la liberación. Exacto. Y eso es lo que la gente no entiende. La Biblia establece que cuando un espíritu sale, Exacto. se queda rondando y toma consigo 7 más y dice, voy a regresar a la casa donde yo salí. Exacto. Y si la encuentro vacía, ya tú sabes lo que dice la Biblia. Sí. El problema después de la liberación, tú recibes retaliación, ataque Exactamente. de los mismos espíritus que salieron de ti. Exactamente. O sea, se van a incorporar hasta en cuerpo para hacerte la guerra, para que tú vuelvas a abrir la puerta y ellos tener legalidad y entrar de nuevamente. Exactamente. Entonces, la liberación también se da de manera progresiva. Exactamente. Porque después de la liberación la gente tiene que tratar sus condiciones almáticas, que son las que le abren puertas Exacto. a los demonios. Correctamente. Entonces, hablamos de los síntomas. Vamos a hablar de los demonios de alto rango. Porque tú estabas hablando de algo poderoso, que tú le desprendes todo primero, Sí. pero queda un alto rango. Sí. Y esto es un conversatorio que estamos hablando de liberación. Sí. Y sé que usted está siendo edificado. De antemano, suscríbase, dele like y comparta. Así es.
tú hablaste algo poderoso, que tú desprendes las ramas primero. Sí. Pero queda un tronco. Así es. El tronco viene siendo el demonio de alto rango que está ahí. Exactamente. Tú los debilitas primero. Exactamente. Y luego atacas al de alto El rango. grande, sí. ¿Cómo tú puedes identificar el espíritu de alto rango que opera en una persona? Mira, eso no es sencillo. Hay una parte que es la revelación, porque la revelación te dice, porque muchas veces yo que he operado muchas veces en liberación, uno opera en lo que es la revelación. La revelación del espíritu es la que te dice qué es lo que hay. La ciencia te dice, hay un espíritu. Incluso a veces hay momentos que Dios me ha revelado cuando entró el demonio y por quién entró. Y uno en ciencia se lo ha revelado a la gente. Claro. Pero hay otro momento donde tú tienes que identificar a veces por el tipo de atadura que tiene la gente. ¿Cuál es el espíritu predominante? ¿Cuál es el principal? Porque a veces, por ejemplo, Jesús reprendió al demonio, a la legión, ¿verdad? Pero hubo uno que habló. Jesús hizo una pregunta. ¿Cómo te llamas? Y de entre ellos, miles de demonios, uno habló. Uno fue que habló. Sí. El que controlaba la cabeza, porque había miles. Pero hay algo en los espíritus que yo siempre he predicado. Los demonios se están de acuerdo. Ellos se ponen todos de acuerdo en conjunto. 1000 demonios en un cuerpo y no se peleaban. Estaban juntos ahí, operando en un solo cuerpo. Entonces, uno habló, el principal. Muchas veces ese espíritu principal es la principal atadura, la atadura más complicada que tiene una persona, que muchas veces no la puede dejar. Hay veces que tú crees que la gente el problema es el alcoholismo y a veces el que está ahí como control o como jefe es el de la raíz de amargura, falta de perdón, porque ese es el que hace que los demás estén ahí y legaliza ese cuerpo para que sea un portal de conducción de espíritu ese cuerpo. O sea, tú identificas a veces por el tipo de pecado y la condición espiritual. Por ejemplo, tú ves personas que están en la prostitución, por así decir algo. A veces las mujeres que están en prostitución cometen muchas otras cosas, juegan números, hacen muchas cosas dentro de todo eso, pero tú te das cuenta que el principal es el de prostitución, porque ese es el que domina, ese es el predilecto, el que entró al principio y el que abrió puertas para que otros entraran, porque siempre hay uno que da apertura a los demás, y esa parte, eso es complicado de enseñar. Hay un espíritu que entra y le da apertura a los demás y abre puertas para que los otros espíritus empiecen a entrar. Hay gente que, por ejemplo, comenzaron con una depresión, y de depresión, suicidio, espíritu de fornicación, toda clase de espíritus que empezaron a entrar por uno que entró primero. En el Gadareno vemos que uno habla, y ese que habla fue el primero que entró, que abrió puertas para que todos esos demonios, esa legión, entraran en ese cuerpo y lo llevaran a una condición deplorable. Porque recuerda que hay unos síntomas que Jesús nos da en la Biblia, y el escritor dice que estaba por los sepulcros, se golpeaba con piedra, lo amarraban con cadenas, andaba desnudo. O sea, hay espíritus ahí diferentes. Tú puedes escuchar que había un espíritu de violencia. Muchísimo. El de violencia se manifiesta ahí. Uno de desnudez, que era demencia. Demencia, ¿tú entiendes? Entonces había muchos espíritus ahí. Control mental, exactamente, manifestándose. Entonces, Wander, el principal es el que entra primero y el que tiene mayor jerarquía en ese cuerpo, el que tiene mayor poder. Eso es así. Entonces, tú lo identificas por los síntomas, tú puedes determinar cuál es el de alto rango que está en un cuerpo. Así es. Y cómo una persona misma puede identificar que necesita liberación. Wow. Mira, la gente... Desde adentro, desde una persona. La gente siempre tiende, porque ahí tú tienes una conciencia, tú tienes una alma, y tú tienes una conciencia que te hace entender lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces es la propia alma del hombre que grita. Es la que grita por liberación. Y mucha gente a veces que te llaman a ti, están bajo presiones terribles. Yo estaba hablando con una mujer por teléfono, y yo estaba con mi esposa y la mujer estaban hablando bien, una mujer muy educada. Y cuando empecé a orar, al minuto de empezar a orar, el demonio tomó la voz de la mujer y empezó a decir, no me voy. Y mi esposa, después de la liberación, me dijo, wow, pero es sorprendente. Porque esa mujer le estaba hablándote tan bien, tan educada, y estaba hablándote tan normal. Y cuando el demonio se manifestó, habló de una manera totalmente diferente. Yo le dije, ella me llamó porque ella entiende que necesita ser liberada. Ella entiende en su ser por las actitudes, porque, por ejemplo, a ella le estaba atormentando un espíritu de insomnio. No podía dormir. O sea, no puede dormir y tenía un dolor constante en un solo lugar, en un área de la cabeza. No puede dormir y me contó que no podía dormir por meses enteros sin dormir, Wander. Entonces, es un espíritu que está operando en ese cuerpo que no quiere salir. Y cuando empezamos a reprender, a golpear, después que reprendimos el espíritu que se manifestó, que ella gritó, que fue libre, adoró a Dios. Porque los demonios, algo que no pueden hacer es alabar a Dios. No pueden hacerlo. Ellos pueden imitar, pero hay una dimensión en la adoración que ellos no pueden llegar ahí. La mujer adoró,
lloró, hermano, lloró durante minutos prolongados, lloró y fue tocada fuerte por el poder de Dios. Recuerdo que al día siguiente me llamó y me dijo, pastor, he sentido un leve alivio, porque a veces en esa parte de la liberación tú dijiste que es progresiva. Y esa parte progresiva es una parte muy importante de la liberación. La más y importante. ahí es donde el verdadero ministro y profeta y pastor tiene que monitorear. Porque la mayoría de los pastores que nosotros tenemos aquí en Dominicana y en muchos países creen que oran por la gente se liberó, la gente no se pone el pantalón, no se pone el vestuario que se ponía, por ejemplo, la mujer ya no iba a donde va y ya tú crees que está libre. Hay una liberación que es progresiva, que tú tienes que estar observándola y tiene que ser monitoreada. Y ahí entra el problema, que nosotros no monitoreamos a la gente. A veces creemos que la gente ya está ready porque de repente ya va a la iglesia, viene al culto, diezma y ofrenda, pero tenemos gente bajo presión demoníaca y bajo espíritu, como tú dijiste, que esa raíz, ese espíritu fuerte, ese hombre fuerte está todavía en ese cuerpo y no quiere salir. Mira, y para que esto funcione de manera armónica, Sí. la iglesia necesita que cada quien tenga roles. Exactamente. Y que el pastor tenga un personal capacitado para cada cosa. Exactamente. Porque va a ser imposible monitorear, un ejemplo, a un rebaño de 50 ovejas o de 100 ovejas. Así es. Imagínate que las 100 ovejas tienen condiciones y fueron liberadas. Sí. Hay que tratar una por una a cada persona. Sí. Pero si el pastor tiene una dificultad almática que no permite capacitar al otro, Wow. porque él entiende que si el otro es capacitado, su puesto corre peligro, Wow. entonces la iglesia no va a crecer, No. se va a castrar. Así es. Y ese pastor se va a limitar a una cantidad específica Así es. de ovejas. Y por eso tú ves que muchas personas tienen iglesias y no crecen. Exacto. Porque se han limitado a una cantidad de ovejas. No es que Dios lo ha limitado, es que ellos se han limitado. Exactamente. Porque el verdadero líder capacita Exacto. y enseña. Y esto es preocupante porque eso es algo que no permite que la iglesia crezca. Exacto. Y que los ministros se desarrollen. Sí es. Eso, yo lo estoy viendo desde mi punto de vista. Sí, sí, claro. Y estoy dando una crítica constructiva que sé que le puede aportar a muchas personas y a muchas iglesias. Incluso, tú sabes algo, que esta generación es donde más se ha profetizado, generación sin nombre. Wow. ¿Tú has visto esos videos Sí. de muchos pastores, profetas que dicen, se va a levantar la generación sin nombre? ¿Y tú crees que la generación de turno está preparado para ver la generación sin nombre florecer? No. No. Hay problema con eso. Hay problemas. Claro que sí. ¿Tú crees que esa generación, cuando ve a estos muchachitos que no tienen mucho conocimiento, mostrando señales y prodigios, que cuando viene a ver Dios lo que hacía en 5 años lo hace en 1, en medio? ¿Tú crees que esta generación de turno va a estar preparado para darle espacio Sí. a esa generación? El problema es que no quieren dar paso, Wander. Y hay gente capacitada, hay gente llena de la unción del Espíritu Santo. Hay ministros, por ejemplo, tú te estás capacitando en el área de liberación y estás operando en esa dimensión. Y hay personas que quizás mentalmente, porque tú no encajas quizás en lo que ellos entienden que es la capacitación, porque quizás entienden que tú tienes que ser capacitado según la ordenancia de ellos y tú no estás siendo capacitado en la dimensión que ellos entienden, dicen, no te aprueban. Entonces la falta de aprobación está provocando que mucha gente dentro de sí tenga que evolucionar. Y esto está provocando mucha evolución. Hay gente que se está independizando muchas veces de ciertas coberturas, porque hay una generación que está gritando por desarrollar, por dar lo que tiene, por dar lo que recibió. Muchos hombres de Dios ungidos, ¿verdad? Gente que ora, que están hambrientos, hermano, de mostrar, de revelar lo que ya Dios puso en ellos, porque muchas veces Jesús chocó sistemáticamente cuando apareció en el escenario en Israel. Chocó. ¿Por qué cuando él chocó? Porque Jesús tenía algo que era diferente. Traía una palabra, pero traía una señal. Y la generación de ahora está cansada de palabras sin señales, sin manifestaciones. Hay mucha palabra. Y creo que muchas veces profetizamos y he visto muchos pastores grandes que dicen, no, porque Dios va a levantar, Dios va a colocar gente, como tú decías, Dios va a levantar gente de atrás que nadie conoce, pero no estamos creyendo en lo que están atrás. No estamos creyendo a la gente que nadie conoce. Nadie le quiere dar su altar, ni le quiere entregar su escenario a alguien que ellos no conocen. Ellos primero preguntan quién es, quieren saber quién es. Entonces, si tú profetizas de algo, tienes que estar consciente que Dios lo va a hacer. Y tú también tienes que darle paso. Porque el problema es que cuando se le troncha el camino a la generación que viene, la forma que Dios utilizará
para provocar que la generación que está debajo, que quiere fluir, llegue, es quitando lo que están primero, es quitando lo que están en el medio. Entonces, es mejor dejar pasar y pasar la antorcha que ponerse de frente y ser obstáculos. Gente que ya sabe que ya no tienen que dar y que hay una generación de gente que carga una palabra. Porque esto consiste mucho, Juan, en la revelación. Hay un 10% que depende de lo que tú aprendiste y leíste, pero hay un 80% y un 90% que depende de Dios, que hace todas las cosas. Claro, ¿Tú entiendes? Claro. O sea, yo estoy hablando aquí y hay una parte que es mi sabiduría, lo que yo aprendí, lo que leí, pero hay una parte que le llaman revelación, que le llaman conexión divina. Entonces, eso es lo que opera en el reino. Y eso es lo que Jesús traía. Jesús manifestó algo que yo decía, pero ¿y dónde es? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo capacitó? ¿Quién lo ungió? ¿De dónde salió? Este no es el hijo de María, hijo de José. No están aquí sus hermanos. ¿Quién es él? ¿Quién lo ungió? Entonces, ellos no podían, ellos no percibían, no aceptaban. Entonces, eso mismo fue lo que crucificó a Jesús, el no aceptar. La falta de aceptación a lo que Jesús traía. Porque el primer mensaje de Jesús, si tú te fijas en Lucas, está en el libro de Isaías 60, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Tú entiendes? Para libertar a los cautivos, a los presos. Cristo es el que da apertura a todo lo que tiene que ver con la liberación. Y el que no le guste, que siga comiendo yaniqueque, palomitas de maíz, Burger King. Nosotros que estamos y entendemos lo que Dios puede nosotros, vamos a seguir. Hay una generación de memeros y de gente que atacan todo esto. Y que si tú hablas que tuviste una visión, no creen en esto. Pero a nosotros no nos importa eso. Vamos a seguir, Wander. Y tú tienes que continuar con esta visión y llevando esta palabra, porque esto va a seguir. Yo no me voy a detener por los memeros. Me pueden hacer un meme un día y voy a ser feliz, porque más gente se va a interesar. Incluso la gente de ellos, que lo siguen a ellos, se van a interesar. ¿Quién es Wander de los Santos? ¿Quién es el pastor Miguel? ¿Quién es el pastor Camilo? ¿Y qué es lo que está hablando él? Y van a escuchar, ¿verdad?, el contexto completo de la palabra. Porque a veces toman un momentito. Yo volaba por los aires, pero no dicen, no toman el contexto que tú dijiste, yo volaba porque Dios me hacía volar. Solamente toman el pedacito de tú dijiste que tú volabas. Y dicen, miren a Wander, dice que él volaba. Qué mentiroso. Pero Dios, hermano, Dios va a seguir haciendo su obra. Hay un espíritu, Wander, que está operando en el mundo. Y fue el que Daniel vio cuando dice la palabra que el ángel le dijo: estuve peleando con el príncipe de Persia, pero aquí viene el espíritu de Grecia, el príncipe de Grecia. Y ese príncipe de Grecia, Wander, es el de conocimiento, sabiduría y inteligencia, pero que no acepta, ni percibe, ni recibe lo sobrenatural. Si tú te das cuenta, Pablo en un momento dice Pablo, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. O sea, hay gente que todo lo quieren encajar. El espíritu de Grecia todo lo quiere llevar a una lógica. El espíritu de Grecia es el que dice, no es así, porque la palabra no lo dice y en la lógica no cabe. Es el espíritu lógico que todo lo quiere naturalizar y que la presencia, que la lengua, que la unción, esto es sobrenatural y no hay manera de explicarlo naturalmente. No hay libro, no hay lectura, no hay palabra que la gente pueda tomar para poder explicar lo que está pasando en el mundo espiritual. Dios mío, yo siento la presencia de Dios muy fuerte. Así es. Quiero que sepa que no nos vamos a callar. Así es. Esta es la realidad, esta es la verdad divina que vamos a establecer. Porque esa es la verdad que está escrita, esa es la verdad que liberta. Sí. Y esta verdad nosotros no la vamos a tener para nosotros mismos, la vamos a dar. Así la es. vamos a ofrecer porque el mundo la necesita. Así es. Y Dios nos la dio para libertar a los cautivos y a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Así es. Para eso fue que Dios nos ungió. Así es. Con esta palabra, con esta unción. Dios mío, gracias, Padre. Siento algo fuerte de Dios. Eso es así. Ministro, entre todo lo que hay en la liberación, sé que tú has visto cosas grandes, pero hemos hablado un tema que trae mucha contradicción a lo que muchas personas han aprendido acerca de la liberación. Así es. Y de los planos sobrenaturales. Así es. Estuve hablando contigo detrás de cámara y me comentaste que no estás de acuerdo con personas que dicen que pueden salir de su cuerpo a su voluntad. Yo conozco una persona llamado el ex mago negro, porque él es cristiano ahora, y él enseña públicamente que él puede salir de su cuerpo cuando él quiera y ver los brujos, ver los planos astrales, ver todo lo que hay. ¿Qué tú tienes para decir sobre eso? ¿Eso es posible? ¿Tú lo crees? ¿Se puede hacer? ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto? ¿Qué tú puedes decir en cuanto a todo esto? Mira, Ezequiel 47 dice, Ezequiel hablando, y el Espíritu de Jehová el Señor vino sobre mí y me llevó el Señor en el Espíritu y me mostró un valle de huesos secos. El Señor dice, Ezequiel hablando, el Espíritu lo llevó, o sea, no en el cuerpo de él, sino que lo sacó.
El tema de la proyección astral, yo creo en esa parte porque está en la Biblia. O sea, lo que es bíblico hay que creerlo porque está en la palabra. Todas las ocasiones que los hombres de la Biblia pronunciaron, Pablo dijo: yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero se le mostró cosa inefable. Ezequiel habla de que él vio un hombre que lo agarró por la guedeja y vio mitad fuego, mitad resplandor. Los profetas vieron, fueron movidos, fueron llevados. Juan dice la palabra que fue llevado al tercer cielo, que vio todo eso. Yo entiendo la parte de lo astral y entiendo lo que es el mundo espiritual. Y entiendo que el hombre está dividido en tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Y que tu alma, que es la parte que ve, que percibe las cosas realmente, porque este cuerpo lo que es un cajón, tu alma puede ser tomada y tú puedes ser llevado a un lugar y Dios te puede mostrar cualquier cosa. Creo en que Dios te puede sacar del cuerpo. Y creo en la proyección astral. Y creo, y he leído, el libro de Rebecca Brown habla de eso, de que ella en un momento cuando